Es el año 854 y la historia ha vuelto a repetirse. El fuego, los gritos, la desesperación y la angustia, el miedo, las rocas cayendo desde el cielo y el caos en su máxima expresión. La razón: los titanes atacan. Y el ciclo de odio y venganza comienza a gestarse nuevamente. El origen: la caída de Shiganshina. El destino: Marley. Hola Nakamas, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Marioneta y hoy analizaremos los paralelismos existentes entre Eren y Gaby, contrastándolos para descubrir si la Marliana es una mala copia de Eren o solo ha sido víctima de las consecuencias del cruel mundo de Shingeki no Kyojin. Por cierto, este video no cuenta con spoilers del manga. En caso de que ya lo hayas visto y quieras dejar tu opinión en la cajita de comentarios, te pido que lo tengas en consideración para no spoilear al resto. De antemano, muchísimas gracias. Y ahora sí, sin más que agregar, comencemos. En las últimas temporadas de Shingeki no Kyojin, hemos presenciado un marcado patrón por parte de Isayama a desarrollar la trama de una forma cíclica, haciendo que la historia que une tanto a Eldia como a Marley se convierta en una especie de bucle bélico inalterable que solo cobra más víctimas, haciendo que éstas se posicionen con el rol de protagonistas. Por una parte, tenemos a Eren, quien es un chico normal viviendo sus últimos días de tranquilidad en el distrito de Shiganshina, el cual se encuentra rodeado de muros que incluso son considerados como objeto de culto por parte de la población, tras proteger a los habitantes de la isla Paradis del asedio de los titanes por más de 100 años. Pero su vida sería truncada trágicamente por la aparición del titán colosal y del acorazado, los cuales permitieron la entrada de los titanes tras la caída del muro María. La derrota de la humanidad había llegado y Eren se llevó una de las partes más crueles de la tragedia, viendo cómo su madre era devorada frente a sus ojos por una titán, tiñendo de rojo el cielo de Shiganshina. Eren acaba de perder a su madre, su hogar ha sido destrozado, y el único recurso que le queda para lograr salir adelante es unirse a la Legión de Reconocimiento, movido más que nada por la sed de venganza y la necesidad de exterminar a todos los titanes. Desde aquí, somos testigos de su metamorfosis de humano a titán. Presenciamos también la traición por parte de sus compañeros de escuadrón, la activación de la coordenada tras hacer contacto con la asesina de su madre, mientras que el fantasma de Grisha no deja de perseguir a su hijo. ¿Qué fue de su padre? ¿Por qué apareció de la nada en su cuello la llave del sótano que Grisha prometió mostrarle? ¿Cómo es que él sabía del posible ataque de los muros y por qué nunca vengó la muerte de Carla? ¿O es que acaso el sueño premonitorio que Eren tuvo en el primer capítulo tenía una estrecha relación con la predicción de Grisha? Parte de estas interrogantes son respondidas en el arco de la insurrección, donde vemos cómo Historia y su padre activaban el poder de la coordenada en Eren, permitiéndole acceder a las memorias de Grisha, presenciando el momento exacto en que su progenitor le arrebataba el titán fundador a la hermanastra de Historia. Además, Eren pudo apreciar el rostro de un hombre que le llamó particularmente la atención, descubriendo días después que se trataba del instructor de reclutas Kid Chadis, que de seguro lo recordarás por reprender a Sacha por comer su querida batata. La Legión visita a Chadis y este les revela toda la información acerca de la vida de Grisha dentro de Paradis, desde el momento en que lo vio vagando desorientado fuera de los muros hasta la última vez tras la caída de la batalla de Shiganshina. El instructor fue testigo de cómo Grisha, al enterarse de la muerte de su esposa, le encarga a Eren la misión de vengar a su madre. Acto seguido, padre e hijo caminan hacia el bosque, seguidos sigilosamente por Chadis, quien ve a lo lejos un rayo, y corriendo rápidamente hacia el lugar, encuentra a Eren inconsciente portando ya la llave del sótano.
Con esta información, la Legión decide iniciar la expedición a Chiganchina para develar los secretos que escondía el Dr. Grisha en el sótano de la casa de los Yeager. Es así que en el arco de retorno a Chiganchina se desarrolla el flashback de Grisha descrito en los libros encontrados por Eren y compañía. A través de las palabras del Doctor, somos testigos de la verdad acerca del mundo exterior y del origen de los titanes, ya que, en estos libros, se nos confirma la existencia de vida fuera de los muros y el avanzado desarrollo tecnológico que existe en el país de origen de Grisha, el cual se llama Marley. También se nos explica el conflicto bélico que llevan arrastrando a los imperios de Marley y Eldia por casi 2000 años. Y todo esto originado por el pacto entre la fundadora Ymir y el demonio, o también conocido como el origen de toda la materia orgánica. Este conflicto además ha cobrado la vida de cientos de víctimas, entre ellas a la pequeña hermanita de Grisha a manos de un soldado marliano. Ya que parte de las imposiciones de Marley ha sido la segregación racial entre humanos y eldianos, siendo estos últimos considerados como una raza maldita por tener la capacidad de convertirse en titanes y ser descendientes del linaje de Ymir. Tras la muerte de su pequeña hermanita, la vida de Grisha cambia drásticamente cuando comienza a engendrar un odio hacia su nación, odio que también compartía con otros eldianos dentro del grupo clandestino de rebeldes conocidos como los Restauradores de Eldia, los cuales eran dirigidos desde las sombras por un espía eldiano infiltrado en las filas de Marley, el que era conocido con el apodo del Búho. En este grupo también, Grisha conoce a su primera esposa, una eldiana de sangre real cuyo nombre era Daina Fritz, la cual fue la madre de su primer hijo Zeke Yeager, quien actualmente es el portador del titán bestia y hermanastro de Eren. Zeke, desde pequeño, es seleccionado por el grupo como el salvador de Eldia debido a su linaje real, por lo que es fuertemente adoctrinado para unirse a las filas de Marley en la misión de recuperar al fundador. Pero este plan fracasa terriblemente cuando el pequeño le revela el plan de sus padres al ejército. Y es así, como en señal de castigo, los restauradores son llevados a la isla de Paradis, conocida también como la colonia penal de los eldianos rebeldes, donde son inyectados con fluido espinal de titán, forzando así la transformación de los eldianos, condenándolos a vagar por la eternidad como titanes puros, asediando a los eldianos que viven dentro de los muros. Sin embargo, Grisha es el único que logra salvarse de este trágico final, gracias a que la identidad del búho es revelada. Además, le hace entrega del poder del titán de ataque y antes de morir, le encarga la misión de ir dentro de las murallas a conseguir el titán fundador, para así lograr la tan anhelada restauración de Eldia que ellos no pudieron llevar a cabo. Y aquí les quiero contar un dato anecdótico. No les voy a mentir que creo que el capítulo que más he visto de Shingeki no Kyojin es sin duda alguna el flashback de Grisha. ¿Y sabes por qué? Porque cada vez que lo veo encuentro cada vez más detalles ocultos y sigo quedando con el plot twist del búho. Sobre todo con la parte donde menciona a Armin y Mikasa. Sé que a veces puedo sonar un poco lineal, pero créeme que esta es la única forma de no irme por las ramas y terminar revelando sin querer algún tipo de spoiler que Isayama desarrolla en profundidad en el manga. Pero tranquilos, que al final del video podré explayarme un poco más libre. Y cerrando este pequeño paréntesis, continuemos. Tras la finalización del flashback de Grisha, creo que recién podemos comprender la magnitud de la compleja existencia que posee Eren, canalizando por una parte sus vivencias personales, por otra, las memorias de su padre
y parte de los recuerdos de los antiguos portadores de los titanes que posee. Y es que no es menor presenciar que, durante la última temporada de la serie, hemos sido testigos de cómo la personalidad de Eren ha comenzado a ser suprimida, abandonando sus sueños y sus motivaciones para convertirse tan solo en la carcasa de sus titanes, donde se refleja que carga el peso del mundo sobre sus hombros, sobre todo con el peso de la convicción del titán de ataque, y por otro lado, la responsabilidad de poseer al titán fundador. Y como si esto no fuera poco, también posee en sus manos la solución final del retumbar. Al ser revelado todo este nuevo panorama acerca del mundo exterior, el juicio de Eren cambia drásticamente y las consecuencias de esto son claras. Sus enemigos dejan de ser titanes y humanos. Por otra parte, también desecha su sueño de conocer el mundo exterior, tras enterarse que todos allá afuera buscan la exterminación de los eldianos de Paradis. Y al ver que las opciones comienzan a desaparecer, dejándoles solo la solución final de activar el retumbar, Eren abandona su rol como protagonista para centrarse de lleno en ser el antagonista de la obra. Si quieres ver más contenido de Shingeki no Kyojin en este canal, no olvides darle me gusta a este video. Además, puedes suscribirte para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Comienza la cuenta regresiva para Paradis y para Marley. A los antiguos portadores de los titanes les queda poco tiempo de vida, con una guerra a puertas esperándolos para resolver este conflicto de una vez. Y Hajime Isayama no encuentra nada mejor que comenzar esta final season trasladando la historia hacia el otro lado del mundo, representando así el bando contrario de la nación de Marley, alzando la figura de Gaby Brown como la protagonista principal de esta temporada final. Y sé que te estarás preguntando, ¿por qué Gaby y no Falco? Pues simple, Falquito parte siendo el protagonista principal de la obra, es verdad, pero luego comienza a ser consumido por la culpa, tras descubrir que fue utilizado por Eren, por lo que su rol se vuelve mucho más secundario, reflexivo y pasivo, muy parecido y similar al de Armin en el otro bando. Es por esto que ocuparemos a Gaby como sujeto de análisis. Conocemos a Gaby en el campo de batalla, y tras ganar la guerra entre Marley y la Alianza del Medio Oriente, la vemos regresar en compañía de su primo Reiner hacia su tierra natal de Liberio. La principal motivación de esta pequeña de 12 años es ser la mejor candidata para recibir así el poder del titán acorazado, logrando cumplir su sueño de ser una guerrera de Marley, convirtiéndose en una ciudadana honorable, consiguiendo una mejor calidad de vida tanto para ella como su familia, entregándole también reconocimiento y respeto a todos los eldianos que viven en el continente. Y es que no es difícil descubrir que el núcleo de estas ambiciones están 100% cimentados en la construcción propagandística que ejerce la nación de Marley en los eldianos de Liberio, ya que, durante generaciones, los marlianos han implementado en ellos la idea del abandono por parte del rey Fritz y de los eldianos de Paradis, dejándolos solos a la deriva de todo el mundo, donde solo fueron acogidos por la generosidad de la nación de Marley, ofreciéndoles un lugar en su territorio para vivir, a cambio de servir a la nación siendo los portadores de los titanes que poseen y contribuyendo al poder bélico que esta nación ejerce sobre el resto del mundo. También han suprimido cualquier tipo de revolución en ellos, amenazándolos con repetir la misma historia de los restauradores que vimos en el flashback de Grisha. Historia que sigue repercutiendo en la actualidad con los antecedentes del padre de Zeke y el tío de Colt y Falco, donde la única forma de expiar el pecado de sus familiares fue a través de entregar sus vidas a la nación, ya que al negarse,
hubiesen corrido la misma suerte en Paradis. Sin duda que los marlianos disfrutan programar a los eldianos a su voluntad, siendo Gabi el claro ejemplo de esto. Podemos apreciar cómo le es arrebatado su infancia, incluyéndola en el campo de batalla a pesar de ser tan solo una niña. Al igual que coartan su vida familiar a través de la influencia que ejerce Reiner en ella, y la idealización de la misión que le fue asignada hace años atrás en compañía de Marcel, Bertolt y Annie, cuando todos ellos fueron enviados para recuperar al titán fundador, concluyendo con la caída del Muro María. Mucho de su vida gira en torno a la figura de él, pero Gabi deduce cabos sueltos en la misión de su primo, ya que se supone que si él fue enviado a una isla llena de demonios, ¿por qué hablaba de ellos como si fueran gente común y corriente? ¿Qué pasó realmente en esa isla? Es lo que se preguntaría Gabi. Pero antes siquiera de responder cualquier tipo de estos interrogantes, la vida de Gabi cambia drásticamente tras la declaración de guerra de Willy Tywin. Aquella revelación acerca del verdadero origen de los titanes, y todo lo que pensó Gabi hasta ese momento que era lo correcto, acaba de ser desmentido por la familia eldiana más importante de Marley. Y antes de siquiera poder procesar esto, Eren se transforma devorando a Tybur en el acto y sembrando el caos a través de la destrucción de Liberio. Y es aquí donde el mundo de Gabi se quiebra, observando de cerca la muerte de sus amigos y gente cercana, y también la derrota de sus superiores contra el ataque enemigo. Pero toda esa rabia se canalizaría en una sola acción que desataría el odio hacia Gabi. La muerte de Sacha, a manos de Gabi, fue la que la convirtió en el foco del odio de esta Final Season. Y discúlpenme, porque realmente dio lo mismo que el bestia nos haya quitado al comandante Erwin. Dio lo mismo la cantidad de civiles que mató Eren en Liberio. Gabi le disparó a Sacha, y eso la convirtió automáticamente en el personaje más odiado por todo el fandom, donde el nivel de hate fue tan alto que incluso llegaron a amenazar de muerte a su sello. Y me gustaría detenerme a desarrollar este punto, ya que si bien Sacha es recordada con mucho cariño como la chica patata, donde tiene momentos muy geniales, sobre todo en sus dos enfrentamientos desarmada en contra de titanes, salvando incluso la vida de Kaya, quien estuvo a punto de morir mientras cuidaba a su madre herida. También, en esta última temporada, brilló con sus dotes de francotiradora, desmantelando a la unidad Panzer de Pieck, y tal vez su único error fue dejar viva a Gabi, perdonándola por ser tan solo una niña, sin siquiera saber de la letalidad que ésta poseía. Pero esta ejecución solo sería el principio de las vicisitudes que le tocaría enfrentar a Gabi en territorio enemigo. La pequeña descubre también la traición de Zeke en el dirigible, es tomada prisionera en territorio enemigo, pero logra escapar en compañía de Falco para terminar compartiendo la mesa con los demonios que siempre odió sin siquiera conocerlos. Y sin duda, la lección que recibe Gabi a través de las palabras de Kaya es simplemente brutal. Observamos que todo el discurso propagandístico de Gabi y toda la mierda que le habían metido en su cabeza se empieza a desmoronar frente a sus ojos. ¿Dónde quedaron todos esos argumentos de no tengo la culpa de tu tragedia, pero sin embargo cargo con la responsabilidad de matarte? ¿Dónde está la diferencia entre eldianos si incluso ella puede reconocer el acento y que hablan exactamente la misma lengua? O incluso un acto de bondad en donde Kaya le ofrece a ella y a Falco su pase de libertad al llevarla donde Nicolo. ¿Dónde están los demonios que le enseñaron a odiar toda su vida? ¿O acaso este es el conflicto al que se vio enfrentado su primo cuando estuvo en la isla? De a poco las cosas comienzan a crujir desde otro punto de vista para Gabi. Y es aquí cuando ella comienza a cuestionarse realmente a quién debemos odiar, o qué es lo que debemos resentir de esta historia, razonando que es normal que nuestros pensamientos entren en conflicto cuando aprendemos de nuestra experiencia de vida, creando así nuestro criterio.
y de verdad que me encantaría poder resumirles todo el diálogo que hubo entre Gaby y Kaya. Pero realmente siento que todo fue tan perfecto tal como está, que no podría ni siquiera quitarle una sola palabra, por lo que obviamente les recomiendo repetirla y ponerle mucho ojito a esos diálogos. Sobre todo, apreciando el nivel de discusión y también lograr observar la serenidad de Kaya tras las palabras de Falco, dándole por fin un porqué a la muerte de su madre, sintiendo que no fue en vano. Al igual que podría seguir explayándome acerca de los mejores momentos de Gaby que vienen en los próximos capítulos, pero la idea de este video no es spoilear, así que podemos comentarlos juntos una vez que estos momentos sean revelados en el anime. Y ahora sí, pasando a la parte más gruesa de este análisis, cabe mencionar que como fandom tendemos a separar a los marleanos de los eldianos en diferentes bandos, intentando empatizar con ellos a través de su postura, sufrimiento y vivencias. Pero no hay que olvidar que forman parte de la misma raza, atormentada en ambos extremos del mundo por la presencia de los muros. Sí, los muros. Aquellos que aparecen dentro de la historia como algún tipo de maldición invisible del origen de la fundadora. En Paradise representan un estorbo que no les permite salir al mundo exterior, mientras que en Marley son aquellos que los aíslan del resto de la humanidad. Es como que si su condición de eldianos no les permitiera ser libres ni en la isla ni en el continente, teniendo que ser automáticamente contenidos dentro de estas edificaciones. Por otra parte, tanto para Eren y Gaby, también existen estos bandos. O sea, al final de la historia, ellos se dan cuenta de absolutamente todas estas diferenciaciones de raza, y también se reconocen ellos mismos como enemigos, pero en realidad comparten una serie de similitudes, en caso de que no le hayas puesto ojito, y aunque sonarán algunas un poco cliché, comenzaremos con sus orígenes. Si yo te cuento que existen dos pequeños niños que disfrutan sus últimos momentos de paz, cuando de pronto irrumpe un titán sembrando el caos y destrucción en el lugar donde vive, y que aún en shock ven como la gente corre a refugiarse, comienzan ellos a caminar en sentido contrario para tratar de hacer algo ante lo que está pasando. Los vemos suplicar por ayuda, les tienden una mano, pero el daño ya está hecho, y los culpables desaparecen frente a sus ojos sin siquiera dar explicaciones. Ok, sé que es un comienzo similar, pero ellos no eran los únicos niños presentes ese día. Armin, Mikasa y Falco, por ejemplo, también lo estaban, y no necesariamente comparten el mismo punto de vista. Así que lo que podemos lograr extraer de este prólogo es que no solo Gaby y Eren comparten el mismo origen, sino que también lo tienen muchos personajes dentro de la obra. Y si los quieres unificar en este punto, lo único que comparten es la perspectiva acerca del atentado y las ansias de encontrar a un culpable, canalizando así todo este odio. En la parte de los enemigos, he escuchado muchas veces que Gaby mata humanos, mientras que Eren mataba a titanes. Obviamente que no es lo mismo. Si supieran la cantidad de veces que yo he escuchado este argumento, les voy a dar la razón. Es verdad que Eren comienza su desarrollo desde la ignorancia hasta que logra descubrir todo el contexto en el que está inserto, mientras que Gaby siempre supo de toda esta información desde la existencia de Paradise, los eldianos y el abandono del rey Fritz. Pero en la actualidad, el objetivo de Eren cambió, y es por esto que te invito a hacer la siguiente analogía. Si Eren comenzó eliminando titanes, ¿acaso no debería haber eliminado a todos los eldianos, incluyéndose a sí mismo? ¿O acaso no recuerdas las palabras del sargento mayor Gross en el flashback de Grisha? El aspecto real de los eldianos son los titanes, convirtiéndolos automáticamente en monstruos no pensantes, a menos que posean el poder de uno de los 9 titanes cambiantes. No fue textual. Pero sí que mencionó que el aspecto real de los eldianos eran los titanes. Así que, en la actualidad, tanto Eren como Gaby se cuadran a través del mismo pensamiento extremista de eliminar a todo aquel que presente una amenaza hacia mí. Eren quiere matar a todo el mundo exterior.
Gaby quiere eliminar a todos los demonios de Eldia. Pero, ¿en qué se diferencia este pensamiento del de Gross? Siendo que él sostiene que deben eliminar a todos los eldianos porque eso es lo que desea toda la humanidad. Eren puede activar el retumbar, eliminando todo el mundo exterior, dejando en pie solo a la isla de Paradis. Gaby y el ejército de Marley podrían exterminar a todos los eldianos de Paradis para que solo existan los humanos y los eldianos buenos y leales. Da para pensar, ¿no? Entre más extremistas son las posturas, más similares son nuestros protagonistas a estos personajes despreciables, que se alimentan a través del sadismo y la crueldad, como es el caso de Gross. Otro de los puntos que comparte tanto Eren como Gaby es su formación en el ejército. En ambos bandos, el ejército representa la única salida viable a la que pueden aspirar nuestros protagonistas para arrancar de la situación en la que viven. Eren, uniéndose a través de la Legión del Reconocimiento, logra salir de las murallas, eliminar a titanes y conocer el mundo exterior, mientras que para Gaby, ser seleccionada como aspirante a guerrera de Marley es la máxima distinción para un eldiano. Y si del ejército saltamos a su desempeño en el campo de batalla, Eren como soldado es recordado con un desempeño bastante regular. Muchas veces lo vimos llorar por no ser brillante como el resto, sobre todo cuando constantemente estaba a la sombra de la destreza de Mikasa o de la inteligencia de Armin. Pero, como el portador de 2 titanes, el desempeño de Eren cambia drásticamente. O sea, ha servido de ayuda para reconstrucción, investigación, y ha sido eficaz en el combate contra otros titanes, como por ejemplo, y anoten, su pelea contra la titana hembra de Annie. También lo hemos visto pelear muchas veces contra el acorazado de Reiner. Logró recuperar el cuerpo de Bertolt separándolo de su colosal. Logró descubrir en batalla la debilidad del martillo de guerra, devorándola en el acto. Y como si esto no fuera poco, le partió la madre al mandíbula de Galiardo. O sea, nada que decir respecto al desempeño de Eren como portador de los titanes. Mientras que al contrario, Gaby no posee ningún titán, pero su desempeño impecable en la guerra es digno de admiración, ya que su astucia e ingenio salvó la vida de más de 800 eldianos que serían enviados en misión suicida a destruir las vías con explosivos. Y es aquí cuando la prima de Reiner irrumpe en el campo de batalla actuando como una rehén, mientras que de su pie arrastra un grupo de granadas. Cae al suelo, y sin que las tropas enemigas se den cuenta, lanza los explosivos dando en el blanco mientras corre por el campo de batalla eufórica, mientras es acechada por la ráfaga de balas de las metralletas. Gaby ocupa cada oportunidad que tiene para demostrar que es la mejor y es la digna candidata para recibir al titán acorazado de Reiner. Y es así, dentro de todo lo que hemos podido observar hasta el momento de esta Final Season, e inclusive con lo que falta por ver, que yo personalmente no siento que Gaby sea una mala copia de Eren. ¿Por qué? Primero, hay que considerar la historia que arrastran los eldianos, independiente del lugar donde nacieron. Todo el origen del pacto de Ymir los condena a repetir la misma historia una y otra vez, encerrado tras muros o barreras. Y siempre he pensado que esta es la opresión máxima a la que Eren apela con el ideal máximo de perseguir la anhelada libertad. Otro factor importante es que a pesar de existir 2 bandos de eldianos, no es que uno se alce como el bueno, volviendo al otro automáticamente el malo de la historia. Y es que aquí Isayama siempre ha sido muy claro en recalcarnos que a lo largo de toda su obra, sus personajes se desarrollan dentro de la escala de grises, que es la vida en sí. O sea, ningún personaje es puramente bueno o malo, sino que son las circunstancias de lo que viven los que lo llevan a tomar diferentes caminos y decisiones. Y cada uno de estos hechos tiene una consecuencia. Acá no solo hay héroes y villanos, solo son individuos intentando sobrevivir en un crudo universo.
y en el caso particular de Eren y Gaby, analizamos los acontecimientos más importantes que marcaron sus vidas, siendo tan solo unos niños. Ambos han caído en comportamientos sumamente tóxicos y suicidas. Han sido manipulados a través de la ignorancia para enfocar su odio y rabia a través de la generalización hacia un enemigo, sin siquiera tratar de entender su comportamiento o sus razones. Eren odió a los titanes con todas sus fuerzas, pero realmente nunca se detuvo a pensar cuál era el secreto de estos monstruos y el desgarrador final al que fueron sometidos. Al igual que Gaby, creando una separación ideológica fundamentada en la propaganda y relatos de hace más de 1000 años de antigüedad que nada tenían que ver con ella o con Kaya. Claramente todos los personajes de Shingeki, y en particular tanto Gaby como Eren, han sido víctimas de las circunstancias que abarcan este universo. Isayama los ha creado con la intención de que nos familiaricemos con ellos, entendamos y comprendamos el porqué de sus acciones en situaciones extremas, pero aquí es importante detenerse a hacer una importante aclaración. O sea, que yo entienda y comprenda el contexto de un personaje no significa que automáticamente esté apoyando su punto de vista, ni tampoco las acciones que esté llevando a cabo. No hay que olvidar que es una obra de ficción y tal como lo hicimos en la analogía comparativa entre Eren, Gaby y Gross, estos pensamientos en la realidad son sumamente extremistas y peligrosos. Porque realmente son estas las ideas que al momento de llevarlas a cabo pueden desencadenar un genocidio, como es el caso de la solución final del retumbar. Lo importante es que cada capítulo que presenciamos semana a semana de Shingeki no Kyojin nos irá revelando mucho más las diferencias entre ambos personajes, porque la distinción entre ambos reside netamente en los caminos que elijan. ¿Y sabes cómo puedes ir notando estas elecciones? Tan solo detente a observar los diferentes puntos de vista de los miembros de la Legión frente a la figura de Eren. Lo más probable es que alguno de ellos esté reflejando en ese mismo momento tu punto de vista, lo que definitivamente enriquece aún más la obra, profundizando los conflictos. Pero hey, si estás al día con el manga, que por cierto está de definitivamente Isayama se mamó. Perdón. ¿Ven que pierdo el hilo fácilmente? Como iba diciendo, si estás al día con el manga y te sigue desagradando Gaby, pues está todo bien. Este video tampoco intentaba convencerte de lo contrario. Más bien, está hecho para señalar los paralelismos que existen entre ambos personajes y la triste historia que les tocó vivir siendo tan solo unos niños. Aunque no les voy a mentir que considero que Gaby es un tremendo personaje por el cuidado y la prolijidad que el mangaka ha puesto en ella, y por lejos le ha entregado una de las mejores viñetas del manga. Cada vez que la prima de Reiner dispara, es un lujo para mí ver lo que desencadena, pero ustedes que están viendo el anime tranquilos porque ya lo van a ver. Y bueno, nakamas, para ir finalizando este extenso video, les dejo un pequeño dato curioso y quizás la visión más objetiva de este análisis. Y es que creo que Isayama introduce a Gaby en la historia como la contraparte oficial de Eren para sembrar el caos. ¿Exactamente dónde? Claro, dentro del fandom. Y sé que te estarás preguntando por qué. Si has estado poniendo atención en los diseños de Gaby y Eren Vagabundo, podrás darte cuenta de sus semejanzas, sus expresiones, la intensidad de la mirada o el más evidente su peinado. Pero si aún no me crees, pues te dejo este dibujo de Hajime Isayama, en donde retrata cómo se vería la versión femenina de Eren. ¿Coincidencia o no? Lo dejo a tu criterio.